Buenas con todos y todas. Estamos de vuelta aquí en un nuevo episodio del arte de vivir en Dios. Esta vez vamos a hablar o vamos a dar continuidad de lo que estábamos hablando la semana anterior, entre lo que es vivir y lo que es creer en Dios. En esta ocasión quiero hablar de un tema muy importante. Me ha gustado mucho, que salió básicamente de lo que hablamos en el episodio anterior, que es vivir en Dios. En el episodio anterior se topó el tema de que vivir en Dios viene primeramente o viene antecedido de un llamado. Ese llamado a veces llega de diferentes maneras. Puede ser en una oración, puede ser en una señal de Dios, puede ser literalmente en una conversación que tienes con un amigo, una amiga, tu padre, tu madre, tu pareja. Pero ese llamado es importante acudir a él cuando llega porque nos permite vivir en plenitud y vivir en Dios. ¿Ok? Ahora, muy bien, llegó el llamado. ¿Cómo lo puedo vivir? O como quisiera también ponerle al título, estoy un poco indeciso aún, ¿no? Pero, ¿puedo prepararme para vivir en Dios? ¿Puedo prepararme para ese llamado? La respuesta es sí. Pero antes que nada, quiero agradecerles por todo lo que están haciendo con el podcast, por todo el apoyo que están teniendo los reels, que están teniendo las publicaciones, el contenido de redes sociales. Les quiero agradecer mucho por ello y también les invito a que inviten a más personas a este espacio. Créanme que es un espacio donde vamos a hablar de muchas cosas mucho más profundas, mucho más controversiales, se podría decir, pero sobre todo donde vamos a tener a Dios por delante de todo. Es importante, es importante que este invitar sea de corazón, no un invitar por apoyemos y nada más. Recuerden que esto de aquí no es mío, no es de mi pareja, no es de todos los que estamos detrás de este podcast, de este proyecto. Esto es de Dios. Así que todas las personas que ustedes quieran invitarlas, háganlo de corazón, háganlo con ese sentimiento de que Dios esté en la vida de ellos y sobre todo, que quieran o no sepan cómo caminar aún en Él. ¿Ok? Para continuar, me gusta siempre iniciar todos estos podcasts con un versículo. En esta ocasión lo saqué, obviamente, de la Biblia, pero del libro El poder del pensamiento positivo, que lo menciona ahí en uno de sus capítulos. En esta ocasión elegí Juan 1, versículo 4, que dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Por qué me gustó o por qué quiero empezar con este versículo? Porque habla de qué es Dios para el hombre, qué es Dios para el ser humano, y es la luz. Nosotros cuando hablamos de luz, no solo es iluminación de decir, esto es claro, esto es oscuro, no. La luz representa todo eso que nos quita la oscuridad de nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros cuando no vivimos en Dios o cuando no hacemos las cosas que nos acercan a Dios, nosotros somos salvados, porque ya hemos hablado de eso, porque es por gracia. Pero nosotros no nos sentimos plenos o nos sentimos en oscuridad, porque literalmente no estamos poniéndolo a Dios primero que otra cosa. Hay muchas cosas importantes que se puede hacer para vivir en Dios, pero lo más importante es ponerlo a Él sobre todas las cosas. ¿Tienes trabajo? Ponlo a Él. ¿No tienes trabajo? Ponlo a Él. ¿Tienes dinero? Ponlo a Él. ¿No tienes dinero? Ponlo a Él. En todo lo que tú hagas y en todo lo que tú pienses, tiene que estar Dios puesto allí, porque con Él lo tenemos todo y sin Él no tenemos absolutamente nada. Ok, con eso de ahí, explicado un poco el por qué el versículo y explicando también cómo vivir ese llamado o cómo prepararnos para ese llamado o cómo prepararnos para vivir en Dios, me hago una pregunta. Ya acepté el llamado, ¿ahora qué?
qué es el siguiente paso o cuál es el siguiente paso, qué debo hacer. Aceptar el llamado no significa que vamos a tener claridad. Eso es primero. Significa que tenemos responsabilidad. Esa responsabilidad quiere decir que por más que aceptemos el llamado, vamos a tener miedo, vamos a tener dudas, no vamos a saber cómo empezar, no vamos a saber cómo terminar. Bueno, en realidad cómo terminar es la muerte y después la resurrección en la vida eterna, pero no sabremos qué hacer o cómo dar el siguiente paso. Porque es muy fácil coger y decir, bueno, acepto el llamado, sí, pero ¿y qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Tengo que orar? ¿Tengo que ir a misa? ¿Tengo que ser caritativo? La respuesta no es una respuesta que se la puede dar para cualquier persona, pero yo creo que sí hay algunos pasos que debes seguir para que tú entiendas cómo vivir ese llamado, ¿ya? No puedo coger y decir, todos tienen que ir a misa el día domingo a las 7 de la mañana para que empiecen a vivir en Dios. Sería mentirles. Pero lo que yo sí puedo decirles es que primero tienes que responsabilizarte. ¿De qué? De tu vida, de tus actitudes y de tus pensamientos. ¿Por qué pongo esas tres cosas? De tu vida porque tú tienes que honrar, tal y como están en los mandamientos, honrarás a tu padre y a tu madre. Dios también es nuestro Padre celestial. ¿Cómo lo puedes honrar? Hay muchas maneras. Siendo un buen hijo, haciendo cosas buenas, orando, siendo servicial, siendo caritativo, siendo, pongámoslo como un término general, siendo buena persona, puedes empezar a honrar a tu padre y a tu madre. Ahora, también uno de los mandamientos es honrarás a Dios sobre todas las cosas. Ahí ya tenemos dos mandamientos que van directamente al honrar, que va directamente a hacer sentir orgulloso a nuestro Padre Celestial. Y ahí es donde tienes que tener responsabilidad de tu vida, no solo para que de nada sirve que tú estés rezando todo el día y acabas de rezar y ya no haces nada más. No sirve. Se necesitan obras para que vivas en Dios, no para que seas salvado. Obras para que vivas en Dios. También puse actitudes. Pongo actitudes porque es normal. A mí me pasa aún, me pasa mucho, 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 que cuando conduzco, y hay gente que conduce mal, ya no decir solo mal de que chuta está lento, está haciendo las cosas lentas, tiene miedo, no, no, mal que pone en peligro mi vida o la de mis seres queridos, yo me enojo mucho con esa persona. E incluso llego a insultarla o maldecirla en mi mente y a veces gritando. No directamente hacia ella, pero sí desde mi mente diciendo, eres tal y cual. No voy a mencionar esas palabras aquí, pero para que se hagan una idea. Y ahí es donde yo digo, esas actitudes no son parte de lo que quiere Dios para mi vida. Porque Jesús, cuando vino, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todo habló de que nosotros cuando recibamos un golpe vamos a dar la otra mejilla, sin importar qué tan fuerte o qué tan grosero fue ese golpe. Porque Él vino a que no solo amemos a los que nos aman, sino que amemos también a los que no. Y ahí es el acto más noble de Dios, el acto más noble de Jesucristo, que fue amar incluso a los pecadores, a nosotros, e incluso amar a los que lo iban a crucificar. Él sabía que iba a ser crucificado, iba a ser golpeado, insultado, escupido, y aún así nos amó. Es por eso que se llama la pasión de Cristo, ese amor tan pasional. Fue lo mejor que pudo tener la humanidad y fue lo mejor que pudimos tener nosotros para lograr llegar al Padre a través del Hijo. Y ahí es donde esas actitudes tienen que ir acorde a lo que Jesucristo nos vino a enseñar en su vida terrenal, obviamente. Y en pensamiento,
Jesucristo también nos dejó ayuda, que es a través del Espíritu Santo. Una actitud es algo que ya salió de la mente y generó una acción. Pero el pensamiento es todo lo interno, todo lo que no sale de nuestra boca, todo lo que está ahí poco a poco palpando, todo lo que pasa por nuestro corazón. Y es importante, muy, muy importante, que esos pensamientos vayan de la mano o sean acorde a lo que Jesucristo nos vino a enseñar y sobre todo a lo que la palabra de Dios nos enseña en la Biblia. Un pensamiento malo es igual de fuerte que una acción mala. Un pensamiento malo es pecado y no queremos ser santos, no queremos ser personas que no pequen. Queremos ser personas que cuando pequen tengan esa humildad de decir: Dios, soy pecador, perdóname. Pero para ello tenemos que estar fuertes de espíritu, fuertes de carne y fuertes de corazón. Es por eso que tenemos que responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestras actitudes y de nuestros pensamientos. ¿Por qué dejé el pensamiento al final? Porque en los pensamientos también viene el sentimiento. Y uno de los sentimientos más feos que puede tener el ser humano es la vergüenza. Pero la vergüenza real, al menos cuando hemos empezado este caminar, y hablo mucho por mí, me daba mucha vergüenza acercarme a Dios. Ya no decir Dios no existe y todo lo que llegué a decir en algún momento, sino de decir: Dios, he hecho tantas cosas malas, he hecho cosas malas directamente hacia ti incluso, que me da vergüenza llegar a ti, que no sé si soy digno. Y ahí viene ese sentir de no soy digno para llegar al proceso, para hacer todo lo que yo quiero hacer con Dios. Y aquí es muy importante, aunque hayamos sido pecadores, debemos reconocer la grandeza de Dios permitiéndonos vivir en Él. Josué, ¿cómo puedes demostrar la grandeza de Dios o vanagloriar la grandeza de Dios siendo tú pecador y llegando a Él y viviendo en Él? Porque Dios lo puede todo. Dios puede todo, 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 absolutamente todo. Desde la parte más insignificante de tu vida, que tú puedes decir, bueno, esto es una cosa chiquita, hasta la parte más imposible que nosotros creamos en nuestra vida. No, yo creo que nunca voy a tener un yate. Si lo pides en oración y de corazón se lo pides a Dios y tiene un porqué importante más allá de solo tenerlo por tener, Dios te lo va a dar. Pero ese reconocer la grandeza de Dios nos quita esa vergüenza. Yo el otro día conversaba con un gran amigo y le comentaba: nunca le di la oportunidad a la Biblia en todos los años antes de ser creyente, de ni siquiera leerlo un poco con amor, sino siempre leerla con ese voy a juzgar. Ah, mira, es que aquí en tal versículo dice tal cosa y se contrae, o sea, mal. Nunca fue una lectura para aprender, siempre fue una lectura de crítica. Pero ahora que estoy haciendo una lectura reflexiva, una lectura desde el amor, desde la comprensión y desde la humildad, yo le dije: amigo mío, la Biblia es una guía o un tutorial de cómo vivir. No hay más. Y es importante entender, muy importante entender que esa guía es bueno, no el único, porque la oración es el segundo o el primero, no sé en qué orden ponerlos aún, pero tanto la oración como la lectura de la palabra es el único alimento del espíritu, el único. Y ahí es donde digo, esa vergüenza que tenemos de acercarnos a Dios, de decir: Dios, he pecado de esta manera, no soy digno de ti, pero también reconocer su grandeza te quita esa vergüenza y te vuelves digno porque eres hijo de Dios.
y todo hijo de Dios es digno de toda salvación. Ahora, tengo anotado aquí, tengo como un mini guión donde pongo, Dios no entra donde no es recibido. Y es real. Dios no entra en tu vida si tú no le abres la puerta. ¿Por qué? Porque Dios respeta mucho y nos dio el libre albedrío. Si no todos viviésemos en Dios, sería excelente, pero no pudiésemos decidir qué hacer y qué no hacer. Es por eso que Dios entra donde es recibido. Y aquí hay algo muy importante, que a mí me ha pasado. Yo decía, no voy a abrir aún la puerta hasta que arregle X cosa. No voy a abrir la puerta hasta que deje de tener pensamientos impuros. No voy a abrir esa puerta hasta que por fin no tenga la lujuria en mi vida. Mentira, es una gran mentira. Nosotros no tenemos que arreglar el daño. Nosotros tenemos que abrir la puerta y aunque esté un desorden en nuestra casa, Dios no viene a juzgarte. Dios no viene a decirte, oye, tú has sido esto, esto, esto. Te lo dice, pero no para juzgarte. Te dice, tú has sido esto, hijo, yo te perdono. Si te arrepientes de corazón, yo te perdono. Eso lo dice Dios. Pueden ir a leer en la Biblia, pueden orar y lo van a sentir. Pero es importante que así como nosotros cuando llegamos a tener visitas en nuestro hogar, en nuestra casa, departamento, qué sé yo, en nuestra finca, queremos tener todo en orden. Cuando llega Navidad, sobre todo ahora en estos tiempos de fiesta y tenemos comidas familiares, de amigos, queremos que nuestra casa esté impecable, barremos, trapeamos, hacemos que huela rico, ordenamos todo, no dejamos basura o desorden a vista del invitado, pero Dios no necesita eso. Dios, aunque vea ese desastre, Él entra y te dice, hijo mío, yo te voy a enseñar cómo debes arreglar tu hogar. Que tu hogar o esa casa, esa metáfora, esa analogía que estoy haciendo, eres tú. Yo no hubiese podido dejar el alcohol, yo no hubiese podido dejar de ver a las mujeres como antes las veía si no hubiese sido gracias a Dios. Antes para mí una mujer se podría decir que llegaba a pensar que incluso era un objeto y me da mucha pena eso. Me apena incluso contarles a ustedes. Porque digo, Dios, ¿por qué era tan, perdón la palabra, tan bobo, tan estúpido? ¿Por qué Dios? Y era porque no estaba viviendo en Él. Y ahí es muy importante que tenemos que dejar esa limpieza de nuestro hogar a Dios, no a nosotros. No podemos nosotros limpiar sin siquiera saber qué está sucio. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios y cuando nosotros vivimos en Dios, Dios nos dice, hijo mío, yo sé lo que está fallando en tu vida, yo sé qué es lo que te está molestando, ven, limpia aquí, ven, toma de aquí y pon acá. Es por eso que cuando nosotros abramos la puerta, no tenemos que tener miedo al rechazo. Dios no nos va a rechazar, aún hayamos cometido el peor pecado posible. Se los digo por experiencia. Abran esa puerta a Dios. Abran esa puerta a Dios para que literalmente, ¿ya? Para que literalmente limpie tu vida, limpie tu cuerpo, limpie tu mente. Y ahí es donde digo, va a limpiar tu vida, tus actitudes y tus pensamientos. Cuando tú estás en Dios o cuando alguien está en Dios, es muy fácil darse cuenta. Yo, por ejemplo, a mi mentora, cuando la escucho hablar, literalmente digo, Dios está en ella, porque ella habla desde la humildad, desde el sacrificio y sobre todo desde la comprensión. Y ella siempre busca motivarnos para que lleguemos a lograr lo que ella está logrando, no solo en Dios, como digo, mi mentor es de trading, pero
también a lograr esa vida plena, esa plenitud de decir, he conseguido esto, gracias Dios. Creo que no hay semana en la que le haya ido bien que no le agradece a Dios públicamente, porque sé que en privado le agradece hora tras hora, porque ella oró mucho por eso, porque ella lloró mucho por eso y le pidió a Dios mucho y muchas veces por todo lo que tiene hoy. Y me es tan grato decir, Dios es grande porque escuchó su oración y le dio todo lo que pidió en oración, y ese es el vínculo más fuerte que puede tener una persona con Dios. Ahora, para profundizar un poco más en esto de limpiar, se necesita limpiar todo de raíz para que Dios llegue, o cambio la pregunta, ¿necesitamos permanecer limpios para que Dios no se vaya? No. La respuesta es no, simple, pero no es tan simple. Una vez que Dios entra en nuestra vida, empezamos a ver nuestra vida más limpia. Todo nuestro hogar, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra vida, actitudes, pensamientos, empiezan a estar limpios. Pero es importante que no empecemos nosotros a darle a nuestro cuerpo y a nuestra vida una responsabilidad nuestra. Dejemos esa responsabilidad a quien es de dar esa responsabilidad, que es a Dios. Y es por eso que todas las noches y todas las mañanas yo le digo, Dios, te entrego mi vida, haz lo que sea tu voluntad, sea la voluntad darme más o darme menos, porque Dios da y Dios quita, bendito sea el nombre de Dios. Ahí es donde yo digo, es importante entender que Dios nos va a dar esa limpieza las veces que sean necesarias. Y otra cosa, ensuciarte es normal. Así como cuando ustedes tienen hijos, yo no tengo hijos, pero tengo dos gatitas, y es normal que se ensucien. Así como esos hijos, esas mascotas se ensucian y tú eres su responsable de la limpieza de ellos, así es Dios con nosotros. ¿O ustedes creen que un bebé puede coger y él mismo limpiarse una vez que ha hecho sus necesidades? No, no puede, porque eso no es algo que tiene la capacidad de hacer en ese momento. Obviamente, cuando vamos creciendo, podemos limpiarnos el cuerpo, bañarnos solos, lavarnos los dientes, pero por más longevos que seamos, nunca vamos a poder limpiar nuestro espíritu si no es gracias a Dios. Dios nos limpia ese espíritu, ese corazón, ese pensamiento tan feo que llegamos a tener sobre X persona, sobre X acción, sobre X situación. Dios es el único que puede limpiar eso, porque nosotros somos bebés espirituales y no hay manera de crecer espiritualmente si no es con Dios. El momento en que nosotros dejemos de pedir ayuda a Dios espiritualmente es en el día que vamos a sentirnos sucios, que vamos a sentirnos impuros, que vamos a sentirnos en oscuridad. Es por eso que tenemos que entender o que tenemos que dejar por sentado en nuestra vida que es nuestra responsabilidad y que es la responsabilidad de Dios. Y entregarle otra vez esa responsabilidad y decirle, Dios, limpia mi vida, soy pecador. Creo que he podido plasmar todo lo que quería hablar en este capítulo. Me voy muy contento y quiero dejar este último apartado, estos últimos minutos o este último minuto en dar gracias a Dios, porque no hay nada más bonito que darme cuenta que todos estos
26 minutos aproximadamente que estaba hablando con ustedes, no ha salido una palabra mía. Van a decir todos: Josué, ¿cómo te voy escuchando 26 minutos? Sí, es cierto, pero todo lo que he dicho aquí nace de Dios. Ninguna palabra que he dicho en este podcast, tanto en este capítulo como en los anteriores, es mi palabra. Esto es la palabra de Dios, a través de mí. Y no quiero decir, no quiero que se me malentienda que esto es mejor que la Biblia o algo por el estilo. No va por eso, por ese camino. Pero va de que Dios está hablando a través de mí para que yo comparta todos estos pensamientos que día a día me van llegando. Es por eso que ahora quiero agradecer mucho a Dios por todas las bendiciones que me ha dado en toda mi vida, por todas las veces que me ha salvado, por todas las veces que ha estado ahí conmigo aun cuando yo no lo he visto, por todas las veces que me ha dicho y me ha mostrado que por ahí no es el camino, y todas las veces que incluso yo siguiendo ese camino erróneo me ha cuidado. Le agradezco mucho a Dios también por hacer de este podcast algo grandioso, por hacer de este podcast algo que está creciendo día a día. Quiero agradecer también a Dios por todas las bendiciones que le ha dado a mi familia, a mi hogar, a mis mascotas, a todos mis amigos y a todas las personas que están a mi alrededor. Y también le pido a Dios que siga bendiciendo mi mesa, que siga bendiciendo mi hogar, que siga bendiciendo mi vida, mi salud y sobre todo que siga bendiciendo a todas las personas que oran, que creen, que viven en Él. Pero sobre todo le pido mucho a Dios que todas esas personas que están perdidas, como yo lo estuve, lleguen a Él, sea gracias a este podcast o sea gracias a cualquier manera que puedan llegar a Él. Le pido mucho eso a Dios y también pido por ustedes que están ahí detrás de ese celular, esa computadora, esos audífonos o cualquier dispositivo por el que estén escuchando esto. Le pido a Dios que los bendiga siempre y llene a su familia siempre de salud, siempre de abundancia y siempre de paz. Sin más, les agradezco mucho y nos vemos en otro episodio. Chao, chao.